Para cuando la habitación 11 fue sellada con tablones, el hospital ya no podía ponerse de acuerdo sobre si alguna vez hubo realmente un niño allí, o si todo era solo parte de las historias que el personal compartía entre sí en voz baja. Los archivos de Greystone Park Psychiatric Hospital para el año 1887 no registran ningún ingreso, alta ni paciente asignado a esa habitación. Sin embargo, entre los pocos asistentes que aún vivían décadas después, la memoria del niño era constante. Una figura pequeña, pálida, silenciosa durante días, observando con una atención tan intensa que hacía temblar incluso a los empleados más experimentados. Algunos decían que era inofensivo, un niño retraído que no comprendía el mundo a su alrededor. Otros afirmaban que sabía cosas, detalles íntimos de sus vidas que jamás habían dicho en voz alta. Unos pocos, con los años, admitieron que parecía conocerlos mejor que ellos mismos. Para el verano de 1887, Greystone ya se encontraba desbordado, construido para albergar a 800 pacientes. Ya contenía más de 500, incluyendo hombres, mujeres y niños repartidos por pasillos estrechos y alas olvidadas. La división juvenil masculina era especialmente crítica. Un ala improvisada, con dormitorios angostos, usada para esconder los casos más delicados durante las visitas benéficas. La mañana del 14 de agosto, un memorándum interno fue distribuido entre el personal autorizado. El contenido era escueto, sujeto Ronce, asignado a la habitación 11, división juvenil masculina, protocolo estándar, discusión restringida. No llevaba firma del médico jefe ni del secretario de admisión. No había edad, fecha de ingreso, ni detalles identificativos, solo el término clínico sujeto Ronce. El registro oficial de admisiones para ese día estaba en blanco. El niño no llegó acompañado de familia ni autoridades. Fue escoltado por un asistente administrativo que no habló con nadie. No existía orden estatal, ni registro de ingreso en Trenton, ni expediente médico. A falta de nombre, el personal comenzó a llamarlo el niño no listado. Algunos creían que era el hijo oculto de una figura importante. Otros pensaban que había sido transferido tras un incidente demasiado delicado como para dejar constancia oficial. Lo más extraño no era su presencia, sino la forma en que el hospital se adaptó tan rápidamente a ignorarla. Solo un grupo muy reducido de empleados tenía llaves para acceder a la habitación 11, ubicada al final de un pasillo de servicio raramente usado. En los planos del hospital, la habitación ni siquiera figuraba como espacio para pacientes. Era una sala de almacenamiento, sin número en la puerta ni marcas visibles.
Su acceso requería 2 llaves, guardadas por distintas personas, y una reja de acero separaba el pasillo del resto de la división. La mayoría de los pacientes y visitantes jamás sabían que esa habitación existía. Durante la primera semana el niño no habló ni mostró resistencia. Se comportaba con absoluta obediencia, pero lo que más inquietaba al personal era su manera de observar. Sentado en su cama, seguía con la mirada cada movimiento, sin parpadear, como si estudiara el entorno con una atención casi inhumana. Sabía cuándo llegaría la comida, incluso si el horario cambiaba. Repetía gestos que había visto a los asistentes, pequeños tics o movimientos de manos, imitados con precisión días después. Una nota del asistente R. Lanning decía simplemente: «Nos está estudiando». El primer episodio verbal ocurrió el 19 de septiembre. Al entregar el desayuno, el niño le dijo al asistente Marlo: «Ya no duermes en tu propia cama». Marlo, según confesó después, se había separado de su esposa hacía 2 semanas y dormía en la residencia del personal, algo que jamás había comentado. A partir de entonces, sus intervenciones fueron escasas, pero siempre inquietantes. Afirmaciones breves y precisas sobre la vida personal de quien lo escuchaba. Frases como «perdiste tu llave el martes» o «tu hermano será dado de baja el 17» comenzaron a aparecer en los reportes. No había forma de que el niño supiera esas cosas. Nunca se encontraron notas ni evidencia de que hubiera escuchado conversaciones privadas. Con el tiempo, los empleados empezaron a evitar mirarlo a los ojos. Algunos se negaban a entrar solos. Se decía que llevaba un inventario mental de todo lo que escuchaba, esperando el momento para usarlo. Pero lo más inquietante ocurrió a finales de octubre, cuando otros pacientes comenzaron a comportarse de forma extraña. Uno fue encontrado imitando exactamente la postura del niño, sentado en su cama, con las manos sobre las piernas, la cabeza levemente inclinada y la mirada fija en la puerta. Luego fueron 3 más. El silencio del niño parecía extenderse más allá de la habitación 11. Algo invisible, pero real, comenzaba a moldear la rutina del ala juvenil, y aunque nunca se documentó oficialmente, quienes trabajaron allí sabían que había algo en ese cuarto, que no era solo un niño sin nombre. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, el paciente número 213 no ofreció respuesta y no apartó la mirada hasta que se le instó por segunda vez. Una semana después, el paciente número 226, un niño de 12 años con historial de mentiras compulsivas, comenzó a responder preguntas con declaraciones clínicas planas. Su cadencia del habla coincidía con el patrón registrado en los raros episodios verbales del sujeto Ronce. Sin inflexión, sin marco, solo el hecho mismo. En una ocasión le dijo a la enfermera Hale: «Has estado guardando tu almuerzo en el armario de suministros». Un detalle que ella no había compartido
y que no podía haberse conocido mediante la interacción regular. Para noviembre, un tercer menor, el paciente número 218, fue reportado imitando no solo la postura del muchacho, sino también su hábito de seguir los movimientos de asistencia con un rastreo ocular preciso. El personal consideró la imitación lo suficientemente inquietante como para documentarla como contagio conductual. Fuente indeterminada. Notablemente, ninguno de estos menores había tenido contacto permitido con el sujeto Ronce. Las comidas se servían individualmente en cada habitación, y no había actividades comunes que los hubieran puesto en proximidad. Su único factor compartido era el delgado espacio de pared entre sus habitaciones y la habitación 11. Varios asistentes comenzaron a especular sobre cuánto sonido viajaba entre las habitaciones, mientras que a veces se podían escuchar voces apagadas, así como desde el pasillo. La construcción de ladrillo y yeso del pabellón hacía difícil la comunicación directa. Nadie pudo explicar cómo estos ritmos específicos del habla y posturas estaban siendo replicados con tanta precisión. El efecto comenzó a influir en la gestión de la sala. Los supervisores aumentaron las rondas de observación en el pasillo de servicio este, mientras que algunos empleados solicitaron ser reasignados a otras partes del edificio. La incomodidad no era solo con el niño de la habitación 11, sino con la posibilidad de que su presencia estuviera alterando el comportamiento de aquellos que nunca lo habían visto. A principios de diciembre, la situación se intensificó aún más, no en los pacientes, sino en el propio personal. La primera renuncia vino de un asistente que había estado asignado al pasillo de servicio este durante poco más de 2 meses, citando dolores de cabeza implacables, insomnio y la sensación de presión mental siempre que trabajaba cerca de la habitación 11. El 8 de diciembre de 1887, el asistente R. Lanning presentó una solicitud formal de traslado fuera de la división juvenil masculina. En su declaración escrita al supervisor del pabellón, citó dolores de cabeza persistentes, sueño perturbado y una inquebrantable sensación de estar mentalmente agobiado durante los turnos asignados al pasillo de servicio este. Las tareas de Lanning lo habían colocado en proximidad a la habitación 11 durante casi 9 semanas consecutivas. Aunque no estaba entre el reducido grupo con llave de la puerta del niño, frecuentemente era responsable de las habitaciones circundantes, pasando varias horas cada día al alcance auditivo del corredor. Las notas médicas tomadas por el médico del hospital registraron su condición como agotamiento nervioso, un diagnóstico que en ese momento abarcaba una amplia gama de síntomas relacionados con el estrés. El informe incluía observaciones de palidez, ligero temblor en las manos
y dificultad para concentrarse en tareas rutinarias. Al preguntarle sobre el inicio, Lanning informó que los dolores de cabeza comenzaron a fines de octubre y habían intensificado constantemente. El sueño se había vuelto difícil. Se despertaba con frecuencia, sintiendo como si hubiera estado escuchando algo incluso en sus sueños. Su partida llamó silenciosamente la atención del personal más antiguo. No era la primera vez que un asistente de esa sección del edificio se marchaba bajo circunstancias similares. 2 años antes, en 1885, el asistente Jay Barrett había renunciado, citando fatiga, dolores de cabeza y lo que describió como una constante sensación de observación. En 1883, otro Morris dejó el ala juvenil después de solo 4 meses, reportando quejas idénticas. Ninguno de estos casos anteriores había sido formalmente vinculado a un paciente o habitación en particular, pero en cada instancia, el individuo había estado destinado en el mismo pasillo de servicio este. Dadas las crónicas carencias de personal del hospital, la alta rotación no era inusual. Sin embargo, la similitud en los síntomas reportados junto con el hecho de que cada hombre había estado relativamente sano antes de la asignación fue notada en privado por al menos un supervisor. El registro oficial trató el traslado de Lanning como rutinario, sin indicio de preocupación. Fue reasignado a un programa agrícola de baja seguridad en otro condado, un puesto que permitía más labores al aire libre. No hay documentación de seguimiento sobre sus síntomas después de dejar Greystone. Su puesto en la división juvenil fue ocupado en menos de una semana por un asistente recién contratado de una fábrica textil cercana. El reemplazo recibió solo una orientación mínima antes de ser agregado a la lista de autorizados para la habitación 11. Fue durante este período de transición del personal que se circuló una nueva directiva administrativa, llamativa tanto por su especificidad como por su falta de explicación. El memo, breve y sin firma, instruía: no le digan la fecha. El 4 de enero de 1888, se distribuyó un memorando interno al pequeño grupo de asistentes con autorización para la habitación 11. Consistía en una sola frase mecanografiada en membrete del hospital, sin firma: no le digan la fecha. Debajo, en letra más pequeña, la instrucción se extendía: no hablen de eventos fuera del pabellón en su presencia. Ninguna justificación acompañaba la orden. No había referencia a incidentes de conducta, ni justificación médica, ni indicación de quién había autorizado la directiva. Las copias se entregaron en mano. No se colocaron en la sala general del personal. En ausencia de explicación, tomó fuerza la especulación. Algunos asistentes creían que la restricción formaba parte de un protocolo experimental
un intento de observar los efectos de la desorientación en un paciente al privarlo de referencias temporales. Otros sospechaban que el propósito era evitar que el niño llevara cuenta del tiempo, quizás para oscurecer la duración de su confinamiento. Unos pocos argumentaban que la orden no tenía que ver con el niño, sino con limitar la vulnerabilidad del personal al negarle contexto que pudiera usar en sus inquietantes comentarios verbales. Fuera cual fuera la razón, el cumplimiento requería nuevos hábitos. Intercambios estándar como buenos días, ya casi es la hora de comer, o mañana es día de visitas, fueron desalentados en su presencia. Al entregar comidas, se instruyó al personal a evitar responder preguntas sobre el clima, eventos externos o las idas y venidas de otros pacientes. Un asistente anotó que se encontraba ensayando frases neutrales antes de entrar a la habitación para asegurarse de no dejar escapar nada. El niño, por su parte, no mostró señales de notar el cambio. Aceptaba comidas e instrucciones como antes, observando con la misma atención fija, sin comentar sobre la ausencia de referencias temporales. Sin embargo, varios asistentes reportaron una vaga sensación de que él era consciente de la omisión, que su mirada se demoraba más durante estas visitas, como si evaluara el esfuerzo necesario para evitar ciertas palabras. Meses después, la copia sobreviviente de este memo, encontrada en el archivo administrativo, mostraba alteraciones inusuales. Secciones de la página, incluido el membrete del hospital, habían sido tachadas con tinta negra espesa. Solo la frase "no le digan la fecha" permanecía claramente visible. El resto, incluidas las firmas originales o notas de ruta, se había perdido. En las semanas posteriores a la entrada en vigor de la directiva, la vigilancia del personal aumentó y la conversación dentro del pabellón se volvió más callada, más cautelosa. Fue en esta atmósfera de autocontrol intensificado que se hizo un descubrimiento, uno que difuminaba la línea entre la observación silenciosa del niño y la intrusión activa. Un asistente que realizaba una inspección rutinaria de la habitación encontró un cuaderno de bocetos debajo de la cama del niño. Dentro, varias páginas estaban llenas de escritura inconfundiblemente suya. Sin embargo, él no recordaba haber puesto nunca un lápiz sobre el papel en esa habitación. El 27 de enero de 1888, el asistente S. Marlowe estaba realizando una inspección programada en la habitación 11. La rutina era simple: confirmar que la ropa de cama estuviera intacta, verificar el cerrojo de la ventana, inspeccionar el piso en busca de contrabando y retirar la bandeja de comida. Esa mañana, mientras se agachaba para recoger una taza de lata que había rodado bajo el catre, encontró un pequeño cuaderno de bocetos encajado entre la pared y el marco de la cama. El cuaderno era del tipo emitido para terapia ocupacional.
papel barato encuadernado con hilo, generalmente proporcionado a los pacientes para ejercicios de dibujo simples. Sin embargo, no contenía bocetos. Las 3 primeras páginas estaban cubiertas de escritura apretada y comprimida con lápiz de grafito desgastado. Marlowe reconoció de inmediato la escritura como la suya. Las entradas eran mundanas, listas abreviadas de suministros, iniciales de pacientes, recordatorios de reparar una cerradura y notas sobre la escasez de sábanas. Una página enumeraba a 4 pacientes por nombre completo, junto con fechas, 3 de las cuales correspondían a sus revisiones médicas semanales. Eran el tipo de anotaciones rápidas que Marlowe hacía durante las rondas, a menudo en trozos de papel antes de transferirlas al registro del pabellón. La rotación del personal aseguró que, en el transcurso de unos pocos años, quedaran muy pocos empleados que siquiera recordaran la existencia de la habitación. Para quienes lo hacían, el asunto rara vez se discutía. No sería hasta 1892, durante una revisión programada por auditores estatales, cuando la habitación 11 volvería al registro, no como un espacio físico, sino como un vacío en el rastro documental de la institución. El trabajo de los auditores, a diferencia del hospital, no dependía únicamente de la memoria. En la primavera de 1892, la Junta de Obras de Caridad del Estado de Nueva Jersey envió a 2 auditores al Hospital Psiquiátrico de Greystone Park con el propósito de revisar los registros históricos del pabellón. Su misión formaba parte de un impulso legislativo más amplio para estandarizar la documentación de pacientes y asegurar el cumplimiento de las leyes de reporte estatal introducidas en 1889. La revisión tuvo lugar en la oficina administrativa del hospital, donde se guardaban en un gabinete cerrado con llave los registros encuadernados de pabellones que databan de más de 20 años. Cada volumen listaba por fecha los nombres de pacientes, habitaciones asignadas y anotaciones de altas, fallecimientos o traslados. Cuando los auditores llegaron al registro de 1887 para la división juvenil masculina, encontraron que la secuencia numérica coincidía con los mapas arquitectónicos del período, habitaciones del 1 al 20, pero para la habitación 11, la columna donde debería figurar el nombre del paciente o una nota de ocupación estaba enteramente en blanco. No era la abreviatura NA usada para cuartos en reparación, ni la notación de vacío empleada cuando una cama quedaba sin uso para inspección. El espacio estaba deliberadamente vacío, la línea entintada de la cuadrícula atravesándolo sin interrupción. Sujetado en la parte superior de la página con una chinche oxidada, había un trozo doblado de papel rayado, amarillento pero aún intacto. La escritura era ordenada, los trazos de lápiz firmes y deliberados.
Decía, no es al paciente a quien se debería registrar. Es al personal que se quedó demasiado tiempo. No había firma, ni fecha, ni indicación de quién lo había escrito. La nota no se incluyó en el informe oficial de los auditores, que simplemente señaló la ausencia de datos en la columna de la habitación 11 como requiere aclaración. En privado, uno de los auditores anotó en su diario de campo que el superintendente del hospital no ofreció explicación alguna por la omisión, diciendo únicamente que el pasillo este estaba bajo restricciones especiales en ese momento y ofreciendo localizar archivos suplementarios en una fecha posterior. Dichos archivos nunca fueron entregados. Los auditores completaron su revisión del resto de los registros sin más incidentes, pero la columna en blanco permaneció en sus observaciones. En una institución donde incluso las ausencias temporales eran registradas, la omisión deliberada de un hombre era notable, y la nota clavada sugería que la ausencia no era simplemente un descuido clerical. La caligrafía, aunque medida, mostraba las marcas de alguien acostumbrado a elaborar registros internos. Espaciado preciso, letras mayúsculas claras, ausencia de adornos. Si el autor era miembro del personal del pabellón, un administrador o un inspector externo, quedó como una pregunta sin respuesta. Sería durante la investigación más profunda de esta omisión, cruzando los registros de empleo de los asignados al pasillo este, en 1887, cuando comenzó a emerger un patrón más oscuro. Tras la auditoría de 1892, uno de los oficinistas encargados de conciliar los registros de pacientes con los de personal comenzó a comparar las listas de empleados de la división juvenil masculina en 1887 con registros posteriores. El resultado fue un patrón que no podía explicarse por la simple deserción habitual. Cada asistente, ordenanza y enfermero con autorización documentada para la habitación 11 en 1887 había dejado Greystone dentro de los 12 meses posteriores a su asignación. Las razones oficiales variaban, pero caían en 3 categorías: colapso nervioso, licencias prolongadas por salud y renuncias sin previo aviso. Ninguno regresó jamás a la institución en ninguna capacidad. Para los registrados como bajas médicas, los propios médicos del hospital citaban dolores de cabeza, fatiga e incapacidad de reanudar funciones. Las renuncias sin aviso estaban más escasamente documentadas, a menudo con una sola línea en el registro de empleo, a veces sin fecha de salida. El efecto fue acumulativo. En el plazo de un año, ni un solo miembro del grupo original de autorizados permanecía en nómina. Al cruzar estos hallazgos con décadas anteriores surgieron más anomalías. En 1874,
Existió una lista similar de autorizaciones para una pequeña celda sin nombre en el pabellón femenino de alta seguridad. En el año siguiente, todo el personal vinculado a ese espacio había renunciado o se había transferido a instalaciones en otros condados. En 1861, una sala de aislamiento en el ala masculina mostraba el mismo patrón: rotación acelerada, bajas médicas vagas y cartas de renuncia sin explicación sustancial. En los tres casos, las habitaciones en cuestión fueron posteriormente marcadas como almacén o eliminadas por completo de los mapas arquitectónicos actualizados. Ninguna conservó su numeración original. Los registros no vinculaban estos espacios por nombre o propósito, pero el patrón de personal y desaparición era idéntico. Esto provocó especulación discreta entre quienes tenían acceso a los datos cruzados. La habitación 11 no era una anomalía aislada, sino más bien el uso más reciente de una práctica de larga data: el reaprovechamiento de ciertos espacios para casos sensibles que nunca se registraban formalmente y de los cuales después se borraban tanto al paciente como al personal de la historia operativa de la institución. El descubrimiento no produjo ninguna investigación oficial. No circuló memo alguno para abordar el patrón. Ninguna agencia externa fue contactada y no se hizo esfuerzo por preservar la conexión en los archivos de trabajo del hospital. La información permaneció únicamente en las notas privadas del oficinista de auditoría, quien abandonó Greystone más tarde ese mismo año por razones no relacionadas. Lo que sobrevivió en el archivo formal fue más concluyente en su silencio. La entrada del registro para la habitación 11 y los documentos de empleo vinculados a ella serían archivados juntos en una carpeta separada, sellada con tinta roja con las palabras privilegio médico. La marca no era un diagnóstico, era un cierre. En el otoño de 1893, el libro administrativo de la División Juvenil Masculina de Greystone recibió su última anotación respecto a la habitación 11. La carpeta que contenía sus listas de empleo, memos incompletos y la columna de ocupación en blanco fue estampada en tinta roja. Cerrado. Ninguna investigación adicional. Dentro del archivo, una sola hoja llevaba la última declaración escrita: caso preservado bajo privilegio médico. No había firmas, ni fechas más allá del año, ni explicación de qué calificaba el caso para esa designación. La carpeta fue trasladada del estante de registros activos a un gabinete cerrado con llave en la oficina del superintendente. A partir de ese momento, la ausencia de la habitación 11 fue tratada como asunto de historia rutinaria. No aparecen más referencias al niño en los registros operativos del hospital.
notas de inspección o índices de pacientes. El personal contratado después de 1890, cuando fue consultado décadas más tarde, afirmó no tener conocimiento de que alguna vez hubiera existido una habitación numerada entre la 10 y la 12 en el pasillo este. El espacio físico permaneció sellado por más de una década. En 1905, un plan de renovación llamó a la demolición de parte del ala este para mejorar la ventilación y añadir almacenamiento. En el transcurso de esos trabajos, la sección que contenía la habitación 11 fue desmantelada por completo. Ningún registro de recuperación listó sus muebles. El lugar donde alguna vez estuvo la puerta fue reconstruido como parte de un muro de pasillo ininterrumpido. Para cuando se aprobaron los nuevos planos, la numeración arquitectónica del pabellón había sido redibujada. La secuencia comenzaba en 1 y terminaba en 19. No había número ausente que sugiriera que alguna habitación hubiera sido eliminada. La memoria institucional siguió a la arquitectura. Recorridos, auditorías e informes anuales no mencionaban un vacío en el diseño del edificio. Para el personal y administradores que se incorporaron tras el cambio de siglo, la habitación 11 existía solo en los recuerdos desvanecidos de unos pocos empleados jubilados hace mucho tiempo. Recuerdos que rara vez compartían y nunca en detalle. Cuando el Estado comenzó a centralizar sus archivos médicos en la década de 1920, la carpeta marcada Privilegio Médico fue transferida a una instalación de almacenamiento seguro en Trenton. Su contenido fue indexado pero nunca digitalizado. Y la notación de acceso restringido impidió que fuera revisado por el personal clerical rutinario. La hoja de inventario la listaba como menores varios sin referencia al número de habitación. No se ha hecho ningún esfuerzo por reabrir el caso, ni por reconciliar el vacío en el registro del pabellón de 1887. La habitación 11 permanece sin mención en todos los resúmenes oficiales de la historia de Greystone. El rastro documental termina exactamente donde la institución quiso que terminara, con un archivo cerrado, un espacio desaparecido y una ausencia que en los registros no tiene motivo de existir. La habitación 11 no aparece en ningún mapa actual del Hospital Psiquiátrico de Greystone Park. Su número está ausente en los recorridos de inspección. Sus registros sellados bajo privilegio médico y su antiguo personal dispersado sin explicación. Nadie puede decir a dónde fue el niño, o si alguna vez hubo